Capítulo 1. Sefer Yetzirah, libro de las formaciones. En el libro cuarto del Pentateuco, llamado precisamente Números, donde se narra cómo a partir de un censo militar entre las 12 tribus de Israel, que desemboca posteriormente en las numeraciones precisas requeridas por los ritos de sacrificios, los números se destacan en la Torá, amén de en otros libros del Antiguo Testamento y documentos de magia, astronomía, astrología, pantáculos y talismanes que necesitaban complicados cálculos para su elaboración, y donde se consignan numeraciones precisas que igualmente fueron una y otra vez estudiadas por generaciones de cabalistas, pues esos números son letras que luego conforman palabras. Pero es en el Sefer Yetzirah, el libro de las formaciones, el primer libro propiamente cabalístico donde se fijan con precisión las 10 numeraciones, las sefirot del árbol de la vida. El texto, de apenas unas hojas de extensión, es antiguo, ya que los primeros comentarios aparecen en el siglo X. En su versión corta tiene 1800 palabras, en la larga 2500. Gershon Scholem dice de esta obra: en el texto se percibe claramente una mezcla de misticismo numerológico correspondiente al helenismo tardío e incluso al neoplatonismo posterior, con formas de pensamiento típicamente judías que giran en torno al misterio de las letras y del lenguaje. Y posteriormente, por otro lado, no podemos pasar por alto la relación entre el libro de la creación y la teoría de la magia y la teurgia, que, como hemos visto, tiene su importancia en el misticismo de la Merkabá. por ello, Scholem insiste en que este libro, pese a su influencia hermética, prosigue la tradición hebrea de la Merkabá, es decir, la del carro, tan cercana al profeta Ezequiel 1, donde se describe el carro de Yahvé, o sea, el universo y su cosmogonía de modo esotérico. Aryeh Kaplan confirma lo de Scholem en su estudio sobre el Sefer Yetzirah. Un estudio cuidadoso revela que el Sefer Yetzirah es un texto meditativo con fuertes armónicos mágicos. Esta posición viene apoyada por las tradiciones talmúdicas más antiguas que indican que podía usarse para crear seres vivos. Son especialmente significativos los muchos testimonios y leyendas en los que el Sefer Yetzirah es empleado para crear un golem, un tipo de androide mítico. No podemos aquí tratar el tema del golem, pero sí debemos destacar su paralelismo con el Asclepio. En efecto, Asclepio,
El hombre es verdaderamente digno de admiración y más eminente que cualquier otro ser, porque si nos referimos al género de los dioses, es evidente y reconocido por todos que están constituidos de la parte más pura de la materia y que casi solo se manifiestan en forma de cabeza, pero no con los otros miembros. Sin embargo, las figuras de los dioses producidas por el hombre están modeladas de ambas naturalezas, de la divina, más pura y enteramente digna de un dios, y de aquella de la que el hombre dispone, a saber, la materia con la que han sido modeladas. Además, estas figuras no se reducen solo a la cabeza, sino que están modeladas con el cuerpo entero, con todos sus miembros. Por tanto, la humanidad, en el recuerdo de su naturaleza y origen, persevera en su ser imitando a la divinidad, pues del mismo modo que el Padre y Señor creó a los dioses eternos para que fuesen similares a Él, así el hombre modela a sus dioses a semejanza de sus propios rasgos faciales. ¿Te refieres a las estatuas, oh Trismegisto? A las estatuas, Asclepio. ¿Te das cuenta hasta qué punto te cuesta creer a ti también? Porque estas son estatuas animadas, dotadas de pensamiento y llenas de aliento vital, y capaces de hacer gran cantidad de cosas de todo tipo. Unas estatuas que conocen de antemano el porvenir y nos lo predicen por la suerte, la adivinación, los sueños y muchos otros métodos que producen las enfermedades a los hombres y las curan y que nos inspiran alegría o tristeza de acuerdo con nuestros méritos. Esto fue duramente criticado por Agustín, que sin embargo estimaba, según parece, el resto del Asclepio. En todo caso, y así lo han interpretado otros cristianos, se trata del fenómeno teúrgico y transmutatorio que se va produciendo en aquellos que a través de cualquier medio se van empapando de la doctrina, al nivel que sea. Es decir, análogo al hombre nuevo del que habla San Pablo. En medios eclesiásticos se ha interpretado en relación al apostolado y a la conversión de infieles. En este mismo sentido, habría que recordar a Proclo en su Teología Platónica 1.13. Va desarrollando lo que se suele entender por una teosofía de los nombres divinos en más de un sentido relacionada con el Sefer Yetzirah y sus comentarios posteriores. Una referencia a estas estatuas puede encontrarse en el prefacio de su tratado. Se pueden comparar a estatuas, nos dice de modo enigmático, al referirse a los recipiendarios de la cadena iniciática. Pero volvamos a Ezequiel 1 y 2, donde se hallan los temas fundamentales para el cabalista, pues tratan de la creación y la forma cósmica. Así, en el capítulo 1 manifiesta: Miré entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo, al lado de los seres de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello del crisólito. Tenían las 4 la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha avanzaban en las 4 direcciones, no se volvían en su marcha. Su circunferencia tenía gran altura, era imponente, y la circunferencia de las 4 estaba llena de destellos todo alrededor. Cuando los seres avanzaban las ruedas junto a ellos,
y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas. Donde el espíritu les hacía ir, allí iban, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Cuando avanzaban ellos, avanzaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Y cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. En el capítulo 2, y continuando en el 3, se trata de la visión del libro, en la que se visualiza al libro como la totalidad escrita por la mano divina, o sea, la creación, la cosmogonía como un discurso sacro que debe digerirse, produciéndose así en esta comunión el hecho del conocimiento. Y tú, hijo del hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano que estaba tendida hacia mí, y tenía dentro un libro enrollado. Lo desenrolló ante mi vista. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que se te ofrece. Come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Abonando esto en la introducción al Cycle du Sanctuaire, Shechel a Kodesh, de Moisés de León, seguramente el escriba del Zohar, Charles Mopsic cita a Rabí Bahía ben Asher de Zaragoza, quien expresa: La sabiduría es llamada libro, ya que las generaciones se suceden y que la sabiduría no se mantiene más que gracias al libro. Es por eso que la sabiduría de lo alto es llamada libro. No obstante, luego Mopsic otorga una explicación literal a este hecho solemne de la importancia sagrada del libro en Israel, aunque no deje de tener razón en un sentido secundario, en lo que manifiesta en referencia a la preservación de la doctrina de ese pueblo, siempre en el exilio, por este medio, mas restándole importancia así a lo que ha sido la veneración de los hebreos por el libro Manifestación de la Sabiduría, Jokmá, disminuyendo de este modo la imagen de la creación del cosmos, reescrito perennemente, que da gracias y pronuncia alabanzas al Señor, bendito sea. Ya que estos textos no solo son alimento espiritual, sino el mismo espíritu del que hemos de comer y beber, lo cual es ejemplificado constantemente por los hebreos a través de su veneración a la Torá y a otros libros bíblicos. Pero dejemos hablar al libro de las formaciones, que nos dice de la creación por el libro. Para tener una idea de su contenido y estilo, dada la importancia de este texto cabalístico. Con 32 senderos místicos de sabiduría grabó Yah, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios viviente, Rey del universo, el Shaddai, clemente y misericordioso, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo. Él es sublime y santo, y creó su universo con 3 libros, Sefarim, con texto, Sefer, con número, Sefar,
y con comunicación, Sipur. Como se aprecia desde el comienzo, hay 32 sendas en que el inmanifestado se manifiesta, y en forma invertida, éstas también conforman las vías para llegar a él. Estos senderos se articulan en el árbol sefirótico y sirven para que las sefirot se vinculen entre sí, comunicándose, como la sangre y su sistema dan vida al cuerpo por el que circulan. Según los cabalistas, al discurso decimal en que se desarrolla la creación, árbol de la vida, se han de agregar los 22 senderos que los unen en un diagrama tradicional, aunque levemente cambiante en el tiempo y en cada escuela o grupo particular, los que, conjuntamente, suman los 32 senderos que menciona el libro. Al final de esta cita se destaca algo tan grande como la creación por el libro, o mejor, 3. Uno con letras, otro con numeraciones y un tercero que es el aliento que une a ambos. Pues si bien con los 10 primeros dígitos puede numerarse todo lo posible, la conjunción de números y letras revela la misteriosa relación que los une, no solo porque las letras conforman palabras, sino porque, igualmente, esas palabras, a su vez, se corresponden con números concretos, y con ellos se organizan diversas transposiciones y nuevas palabras derivadas de la propia magia del lenguaje y las cifras exactas. Su objeto, idéntico al sistema pitagórico, los cálculos que iluminan e incluso generan permanentemente mundos que el cabalista modela, aún sin pretenderlo, en su meditación. Como se podrá apreciar, las posibilidades numéricas y geométricas se han ampliado con 32 variantes que a su vez se relacionan entre sí permanentemente. Esto sin mencionar que el árbol es sexuado, es decir, que cada séfira es también dual, y aún poseyendo una identidad hermafrodita, ésta se encuentra condicionada por el sexo correspondiente, que es el que prima. Para multiplicar las perspectivas mediante el estudio y la meditación sobre el árbol arquetípico, modelo del universo, este se divide en 4 mundos o planos, que en el Zohar se sintetizan en 3, a los que corresponden 4 árboles, que son las etapas en que se va conformando la manifestación que nos insinúa, por medio de 32 canales misteriosamente, el descenso de la manifestación universal o del alma en otra terminología, de Keter a Malkut, de la primera numeración a la 10ª, o sea, del plano de Atzilut al de Asiyá, lo que también puede ser simbolizado por la caída del punto a la línea, de esta a la figura y finalmente de esta primera forma al volumen, o sea, al bulto, el que constituye, con agregados sensorios varios, el cuerpo del ser humano, que ha venido a ser lo que es gracias a este descenso, que tiene por origen la triunidad de la idea, que por emanación se va transformando y corrompiendo por medio del tiempo y el espacio y los 4 elementos generados por el éter o quinta esencia, lo que viene a ser nada menos que el drama de la creación con el hombre como protagonista. Este descenso por el mundo intermediario, que realizan conjuntamente el alma del mundo con la humana, es visto de modo análogo al neopitagórico y al hermético alquímico, los que constatan una densificación evidente entre los planos más sutiles de la conciencia, equiparados a los gases más refinados, con la concreción de estados cada vez más enrarecidos y groseros, al punto que acaban solidificándose materialmente gracias a la danza de los elementos y sus intermediarios, al frío y al calor, y al solve y coagula en alquimia.
Todo esto se observa también con claridad entre los gnósticos, el pleroma de Plotino como ejemplo. Asimismo, en la alquimia de origen griego, etc., y su desarrollo en la Edad Media y el Renacimiento. Y continúa. 10 sefirot de la nada y 22 letras fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. El texto del Sefer Yetzirah es dogmático, sin explicaciones, escueto llegando a lo descarnado, y los aprendices deben ser entrenados para irse acostumbrando con el árbol, comenzando por memorizar sus números y nombres. Las 10 sefirot en su primer nivel, de lo inmanifestado a lo manifestado, se expresan mediante una tríada compuesta por las sefirot Keter, Jokmah y Binah, conformando el mundo de Atzilut, que se refiere a los principios ontológicos, al mundo de lo increado, a las ideas arquetípicas platónicas y a los 3 principios numéricos que solo tienen por encima al infinito, En Sof, y por debajo a las numeraciones, informales y formales, de la construcción cósmica, que a partir de la 4ª comienza a manifestarse, aunque la tríada siguiente, invertida con respecto a la anterior, mundo de Beriyá, plano de las creaciones, increado, irá tomando forma en el discurso sefirótico. Por último, y por debajo del número 7, Netzach, victoria, irá perfilándose el mundo de Yetzirah y las primeras manifestaciones de lo psíquico en el ser humano, hasta desembocar finalmente en el plano de Asiyá, con una única numeración, la decena, esencia de Malkut, llamada la esposa del rey, Keter, corona, y recipiendaria del flujo de vibraciones que la conforman y que constituyen el cuerpo de las emanaciones. Es allí donde se aloja la Shejinah, la inmanencia divina, que por el camino de retorno a las fuentes, Tikkun, encontrará a la primera triunidad sintetizada en Keter, con el que se desposará gracias a los oficios de Metatrón, Tiferet, el heraldo divino, análogo a Enoc y Elías. De hecho, todas las sefirot, que a su vez son duales, tienen una íntima relación con su paredro, y esto se suele ejemplificar con 2 columnas enfrentadas, una masculina y otra femenina, activa-pasiva, imposibles de construir sin otra invisible y central. En las últimas estrofas de este fragmento se habla de 22 letras fundamento que se dividen en 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Las 3 madres corresponden a la primera tríada y son Aleph, Mem y Shin, respectivamente aire, agua y fuego, que se difunden por todo el árbol para coagular en la última séfira, Malkut, a la que por lógica se vincula con el 4º elemento, tierra, lo más denso y lo único que conocemos en nuestro estado profano, también llamado por algunos plano de la acción. Este descenso por las esferas y su posible ascenso por las mismas en un recorrido invertido hacia zonas cada vez más transparentes es igualmente conocido por distintas congregaciones gnósticas y ha pasado al cristianismo y al islam representando el mundo intermediario, grosero, Asiyá, sutil con forma, Yetzirah, sutil sin formas, Beriyá, y finalmente el acceso a la triunidad arquetípica que conjuga el plano de Atzilut. La división de las 22 letras en grupos de a 3 confiere una nueva combinatoria para la meditación del cabalista. Empero, a nuestros efectos solo nos bastan las numeraciones y el plano en que se encuentran,
dejando por el momento tanto a las letras y las palabras que conforman como los senderos, concentrándonos en las numeraciones que a su vez trazan un recorrido consecutivo de 1 a 10, marcando un camino en el diagrama, en zigzag, al que se llama rayo, barak. Es importante señalar que en estos versículos se repite una y otra vez de la nada, es decir, de la creación ex nihilo, lo que no debe ser visto como la nada tal cual hoy se la entiende, sino como la ausencia completa de aquello que pudiera ser considerado algo, aún la emanación más sutil, es decir, el estado indiferenciado o del más completo reposo. Aquello que solo puede ser descrito en términos negativos. La palabra hebrea ain, nada, es a menudo aplicada a En Sof, o por extensión a Keter, la corona, que está sobre la cabeza. Por otra parte, este árbol tiene validez tanto en lo macrocósmico como en lo microcósmico, es decir, para el universo y el hombre, analogía que se puede encontrar en varias tradiciones esotéricas emparentadas en sus orígenes con la Cábala y su esoterismo. De esto último puede deducirse que el árbol de la vida se relaciona con el cuerpo humano. En efecto, la primera tríada corresponde a la cabeza, las del plano de Beriyá y Étzirá al tronco, en su doble aspecto superior, brazos, pecho, corazón, e inferior, piernas, caderas y sexo. Igualmente, estas divisiones corporales se corresponden con la psique superior y la inferior, divididas por la superficie de las aguas y señalada ésta por el ónfalos. Desde fechas tempranas se relacionó al Sefer Yetzirah con la astrología, como era lógico, dada la constante hebrea de un tipo de magia popular vinculada con amuletos, talismanes, cuadrados mágicos y astrológicos, que desembocó posteriormente en la utilización de dicho texto para la construcción de estas actividades mágicas y sapienciales. Incluso a las 7 letras dobles se las vincula con los 7 planetas y a las 12 elementales con el zodíaco, dejando a las 3 madres en relación con los 3 principios, es decir, con Keter, Jokmah, Binah, o sea, con la primera tríada del árbol sefirótico. A las numeraciones se les atribuyen correspondencias con los astros y vinculaciones con sus influencias en el mundo y sobre todo con el orden cósmico, bendito sea, que la astrología y la magia de esos pantáculos y cálculos numéricos reflejan de una u otra manera. La asimilación de los planetas a los dioses en la tradición grecorromana, que tanto judíos como cristianos hemos heredado, es de todos conocida, por lo que las sefirot, por carácter transitivo, se corresponden con los dioses grecorromanos, lo cual es un gran aporte de la cábala cristiana hermética, al fijar ciertas pautas que aparecían confusas en los distintos sistemas y formas anteriores en que suele manifestarse la cábala en sus especulaciones. Esta asimilación exacta de los 7 planetas a 7 sefirot es una forma de introducción para los aprendices al árbol mismo, ya que los astros configuran un lenguaje al tener las sefirot así las características que se les asigna a los planetas. Por otra parte, quien ha usado estas analogías sabe de su efectividad. En esta etapa del ciclo, las correspondencias, siempre aproximadas, son Keter, la unidad, a la estrella polar, Jokmah, séfira número 2, al firmamento de las estrellas fijas, Binah, número 3, a Saturno.
Geset, número 4, a Júpiter. Geburah, número 5, a Marte. Tiferet, número 6, al Sol. Netzach, número 7, a Venus. Jot, número 8, a Mercurio. Yesod, número 9, a la Luna. Y Malkut, número 10, a la Tierra. Podría parecer improcedente esta equiparación de la sagrada Sefirot con los planetas, solo para aquellos que no supieran de la veneración que siempre despiertan para algunos, sobre todo considerando que estos son, a su vez, los dioses que pueblan el plano intermediario. Pero, pese a las muchas asociaciones que se puedan hacer acerca del árbol de la vida, sobre este modelo del universo, no en vano las Sefirot, como su nombre hebreo lo indica, son numeraciones, o sea, interrelaciones, cálculos y sistemas imprescindibles para el trabajo del cabalista, si se quiere ir uno adentrando en este sistema de sistemas de pensamiento. Para terminar, señalaremos que este texto providencial ha sido la estructura de la cábala judeocristiana. Esto es tan así que solo del lado hebreo los comentaristas de este sagrado libro cósmico, según Scholem, son cerca de 150, escritos muchos de ellos por los más grandes cabalistas, algunos de los cuales en la Edad Media y sus epígonos, que iremos viendo posteriormente. Y así sigue el Sefer Yetzirah su discurso mágico, combinatorio y poético, desarrollando todo tipo de posibilidades, siempre nuevas, para la meditación del cabalista.